Silvana, bienvenida a Expresiones de Ecuador. La verdad es que es un gustazo volver a poder conversar contigo. Lo hicimos meses antes de que saliera ese álbum que para mí ha sido muy importante, que es Marchita, y nada, volverte a ver en este proceso y evolución es muy lindo y también saber que es la primera vez que vienes a visitarnos por acá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras después de visitar tantos países el año pasado que no parabas? Estoy bien, la verdad que este año ha empezado bastante tranquilo, justo porque estaba terminando mi disco y estaba como reponiendo energías, pero ahora la verdad que tengo muchísimas ganas otra vez de salir de gira, de volver a hacer shows y nada, y este show me emociona muchísimo. El año pasado fui... em, A Quito. a Quito. Y ahora siento que va a ser súper especial porque fue muy gracioso que fui a Quito y un montón de personas de Guayaquil me escribieron como, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste ya que estabas aquí? Entonces, bueno, en realidad gracias a esas personas que me escribieron fue que decidimos hacer este show y estoy súper emocionada. Siento que va a ser como un encuentro así muy, muy bonito. Y espero que sí sea, y no, y también te vas a sentir un poquito, tal vez más en confianza, más cómoda en tu entorno. Veracruz y Guayaquil como que tienen esa similitud de lo costeño, ¿no? Como costeño, ¿no? Sí, Ujú. sí. Yo en ciudades donde hay mar, fíjate que yo no soy del mar, porque yo soy de una parte de Veracruz que es la montaña, del Sí. bosque de niebla. Y es bien verde, bien bonito, y está lleno de ríos Se parece más al eje cafetero en Colombia, es esa altura más o menos. Y, pero siempre que estoy en una ciudad con mar, como amo el mar, o sea, como que el mar es mi lugar feliz, cualquier Ujú. playa me hace feliz, eh, siempre me siento como lista. O sea, nunca tengo tantas ganas de cantar como cuando me da la brisa del mar. Es Bueno, como- a nosotros el mar nos queda un poquito más lejos porque estaba a una hora lo más cerquita, pero tenemos el río que te va a encantar. Esperemos que sí sea. Ah, entonces sí es como el Veracruz que me toca a mí, Ujú. justo. Yo también. Coatepec está a una hora y media del mar. Es súper verde, muchos ríos, muchos cafetales y muchos platanales enormes. A lo mejor sí por ahí. De ley te va a ir muy bien. Y mira, yo tengo una pregunta, ¿no? Con respecto justo a esto del disco pasado, que recuerdo tanto la pregunta era que yo te había hecho era sobre quién era este infante en la portada y me contaste que era un niño y que fue como muy chévere poderlo compartir, pero también es un disco que tenía un nombre no triste, pero con una carga de dejar ir, ¿no? Ya pasó. Marchita es algo que ya tuvo su vida, tuvo su tiempo. Pero en la naturaleza todo lo que se marchita reverdece y renace y todo. ¿Cómo es este nuevo disco, esta nueva tanda de canciones? Tal vez es ese proceso que vamos a ver. Sí, yo creo que sí. De hecho, no puedo decir el título todavía, pero justo todo este disco, incluso el título, la temática es justo sobre renacer, ¿no? Lo que pasa después de marchitarse, que no queda otra que renacer. Y, y es un disco, para mí es un disco lleno de alegría, curiosamente. Es un disco que, quise hacer un disco que se pareciera al lado de mí que más comparto. O sea, Ujú. yo tengo una gran conexión con mi tristeza. O sea, yo puedo ir al fondo y realmente estar en una tristeza muy concreta, Ujú. muy solitaria. Pero también soy una persona como súper risueña, creo que soy una persona muy alegre, me gusta platicar, me gusta bailar. O sea, como que quería hacer un disco también que, que quizá fuera más este lado de mí que me da tanta alegría Ujú. también. Marchita es una oda absoluta a mi proceso de introspección en un duelo y tiene todo que ver con la tristeza, con la angustia, con el desconocimiento, pero también es muy inocente, es un disco muy inocente. Y creo que este disco nuevo que he estado trabajando
tiene mucho más que ver como con la fuerza vital. Ya no tan inocente, como ya un poco más, bueno, yo me siento mucho más grande, o sea, desde Marchita han pasado que 3 años, pero yo siento que he vivido como 20, porque mi vida cambió mucho, porque he trabajado mucho, porque me han pasado cosas muy buenas, cosas muy malas. Y, y entonces siento que hay algo de este disco como que está más en contacto con mi yo del presente y con esta cosa de energía vital y como una mezcla entre dolor y alegría todo el tiempo, ¿no? Que creo que es mi vida. Con respecto a esa de las canciones más alegres, tengo que hacer, me nace una duda, ¿no? Es si que hacer canciones más alegres necesariamente es dejarlas de hacer más profundas, ¿no? Se puede creer que una canción alegre no lo es. Entonces, ¿cómo tú lo percibes? Esa pregunta es súper interesante y la hablo mucho con mis amigos porque hay como, se le da una... Es muy fácil hacer una canción triste y que se sienta seria y profunda. Em, pero yo creo que la alegría en verdad, no la felicidad ni sé si la conozco, la verdad. No sé si alguna vez, no creo mucho en la felicidad como en esta cosa que se mantiene y es así medio, es un poco opresiva. Para la gente que somos muy sensibles, este decreto de tienes que ser feliz nos hace muchísimo daño. Em, pero sí creo que en la alegría, en el disfrute también, en la alegría y en el disfrute, hay muchísima profundidad. Porque en la alegría cabe muchísimo dolor también. Yo no sé, o sea, el propio disco es un ejemplo. Yo sufrí muchísimo haciendo este disco porque lo ¿Mm? produje yo, porque me removía cosas súper dolorosas, súper personales. Fue muchísimo trabajo. Fue un proceso súper largo. Dudé muchísimo. Lo volví a hacer varias veces. O sea, empecé de cero varias veces. Y, y hubo mucho dolor, pero también hubo muchísima alegría. La alegría de hacerlo. Es un poco como la alegría de subir una montaña. No sé si tú subes montañas, pero la Como gente que... que el esfuerzo es importante, ¿no? Como el Sí, tener que hacerlo es parte de la alegría. claro, claro, cuando tú subes una montaña, no se siente bien per se, o sea, sobre todo si estás a mucha altura, se te colapsan los pulmones, te duele el cuerpo, o sea, en realidad es bastante, los primeros 10 minutos probablemente van a ser feos si estás a mucha altura, pero cuando llegas a la punta de la montaña es definitivamente una alegría trascendental en el sentido de que está muy bien retratado el proceso de la alegría. ¿Y esa Esto alegría trascendental va a llegar en el momento que lo estrenes o fue en el momento en el que terminaste de grabarlo? Esa alegría trascendental va a llegar cuando lo estrene. Ahora mismo ya estoy viviendo un tipo de alegría Ok. trascendental, pero yo no, pero también estoy, o sea, esto es un parto, los discos son un parto, entonces a mí me urge ya que este niño ya salga y tenga su vida y haga sus cosas y como que ya no puedo más tenerlo yo, ¿no? Entonces, sí, necesito ya que tenga su vida ¿Y propia, sobre sabemos, todo porque, sí. y sabemos qué signo va a ser este niño o todavía no? Me encanta esta pregunta. Esta pregunta tiene que ser de las mejores preguntas que me han hecho. Em, claro, porque no puedo decir cuándo sale, pero esto es muy fuerte, yo creo que va a ser Libra. Libra. Me daba esa vibra. Me encanta. Es un signo complicado, me gusta. Sí, bueno, entonces así no hay comprometemos ninguna fecha. Puede ser muy ambiguo, 2 meses, o sea, tú súper abierto. Va a Te ser la limpias. Libra. Sí, 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 exacto, súper abierto. No, pero el plan del año es ir compartiendo sencillos y Ujú. así. Eso me tiene contenta también. Y Nueva York, y qué problema, y estas canciones que se dieron en el 2023 y que hubo bastante movimiento, ¿formarán parte o es una etapa como de ir probando?
Fíjate que el 2023 fue súper bonito porque pude liberar un montón de canciones que no formaban parte de ningún disco y que me tenían un poco preocupada, como, ¿será que van a poder salir alguna vez? Y, y al final las saqué como sencillos. Y de hecho fue súper bonito porque en qué problema fue como una premonición, porque yo produje esa canción y pensé que ya no iba a tener que producir nada más. Y luego me enfrenté a hacer este disco, que intenté hacerlo con productores y así, y no, y ellos maravillosos, pero yo no me sentía Ujú. como que quería que se fuera el proceso y al final acabé produciendo todo el disco yo y y siento que hay como una conexión con justo estos sencillos que de alguna manera, por lo menos para mí, digamos, significaron como un camino hacia tomar la decisión de producir yo, aunque realmente no están conectados con ningún disco. Antes de entrar con el proceso de creación y de producción que tú llevaste a cabo, sí quiero hacer una pregunta con respecto a esto de que se siente como dar a luz un disco, ¿no? Y tú te estás tomando el tiempo necesario que un disco tiene que tener, un embarazo que tiene que tener, sus 9 meses, sus 2 años, sus 3 años, ¿no? Pero la industria está, mejor dicho, la industria exige, por lo general, que sean tan breves de 2 semanas canciones, ¿no? Que cada 2 semanas se haga algo. ¿Qué tanto pueden hacer bien una canción así o depende mucho de cada proyecto? Yo creo que depende de cada proyecto. Y depende cuáles son los intereses de cada proyecto. Yo no podría hablar, creo, por otros proyectos porque tampoco estoy muy enterada. Ujú. Vivo un poco alejada del internet. Entonces no me entero tanto, pero sí sé que que creo que todos los días salen miles y miles de canciones. O sea, creo que la cifra es bastante terrorífica. Yo, o sea, contestando esa pregunta desde lo que puedo hablar, que es mi propia experiencia, yo no puedo, o sea, mi creatividad no funciona así. Y yo no quiero decir nada que en realidad no quiera decir, ¿sabes? O sea, yo no quiero descantar y decir nada que no me signifique algo muy importante. Entonces, yo tengo que ser muy paciente y no es fácil porque sí, o sea, en ese sentido tienes razón, o sea, hay mucha no quiero decir presión, yo tengo mucha suerte, o sea, a mí nadie me presiona para nada, o sea, yo podría tomarme 100 años más y la verdad que mi disquera no me presionaría, mi manager no me presionaría, mi equipo no me presionaría, la gente sí en comentarios, pero bueno, lo recibo con mucho amor, es como, ya, saca disco, por favor, nos estamos muriendo, ¿ya? Em, pero yo no recibo esa presión directa, pero claro que recibo pues a través de las redes y a través de compararte, que nos hace mucho daño a los artistas, a veces digo, ¿será que yo soy más lenta que el resto de la gente? ¿Será que yo trabajo más lento que el resto de la gente? Y puede ser, es una ¿Es tu respuesta, proceso? claro, es una pregunta que no tiene respuesta porque no tendría sentido contestarla. Entonces, yo me ha tocado ser paciente y abrazar mi proceso como es y también inspirarme muchísimo de la naturaleza, decir, oye, cuando llueve, llueve, cuando no llueve, no llueve, los procesos del campo. Yo crecí viendo los procesos del campo y los procesos del campo no se pueden tocar, no se pueden tocar, o Ujú. sea, cuando es temporada de cosecha, es temporada de cosecha, cuando no, no. Y a veces cae hongo y a veces, o sea, a lo que voy es que he tratado de ver mi proceso como otro proceso natural en el mundo. Y con respecto a esto de la creación, ¿no? Es un aliado y me parece una paradoja también, ¿no? Que muchos de los artistas que son como cercanos a ti o de tu misma vibra, por así decirlo, para crear, para poder crear y poderse llenar de esto como si fuera un cántaro, en vez de ir a un, no sé, a un retiro lleno de naturaleza, van a algo llamado el desierto, casa estudio, que es algo vacío, ¿no? Supuestamente, pero es un lugar maravilloso. ¿Cómo fue ese proceso de conectar desde ahí para poder crear el nuevo disco? Realmente
Este disco se grabó en un montón de otros lugares. O sea, el Ok, desierto sí fue una parte importante, pero realmente este disco se grabó en Montreal, se grabó en Barcelona y se grabó en México. Te diría, curiosamente, que me tocó hacer el espacio adentro de mí, o sea, hacerme un espacio seguro adentro mío, porque como trabajé en diferentes estudios, con muchísimos músicos diferentes, en otros idiomas, me tocó como construirme adentro mío un lugar suavecito, no sé si se entiende. sí, como Eh, muy confortable, ¿no? sí, porque no podía. O sea, el desierto es un lujo, es maravilloso, pero no en todo el mundo hay un desierto y no todo el mundo, y no en todas las ciudades puedes conseguir uno y pagarlo. O sea, realmente me siento súper privilegiada de poder ir cuando voy, o sea, y de ser amiga de Daniel Vitrán y de alguna manera sentirme parte del proyecto. Creo que después de Musas, Marchita fue el segundo disco que se hizo ahí. O sea, yo de alguna manera me siento como madrina de ese estudio y creo que es el estudio más bonito del mundo. Pero yo creo que también este disco me pidió salirme de mi zona de confort en casi todos los ámbitos posibles. Entonces acabé grabando en un estudio en Montreal, por ejemplo, en un estudio súper oscuro, súper viejo, con una súper onda, con una tina llena de agua en medio del estudio para mantener la humedad, o sea, como... Y luego me tocó ir a Barcelona, a casa de un amigo, o sea, como que realmente me tocó, sí, salir de lo conocido full. Y el salir de lo conocido a la hora de producir por primera vez, ¿qué retos te llevó? Porque tal vez no tenías todo el control, creería No, yo. no, pues me llevó justo a ser muy generosa conmigo misma. O sea, me llevó a ser muy generosa conmigo, con el proceso y con la gente a mi alrededor. Es decir, me llevó a no querer tener el control todo el tiempo, sino más bien intentar crear Ujú. libremente con lo que la vida, el universo, el momento me estuviera dando para atrás. Entonces me Y si tocó ser, y si ser un disco, y si ser un disco alegre, ¿te tocaba bailar? No sé, ¿cómo era este proceso de interpretarlo dentro del estudio? me tocó muchas veces dirigir cantando. Entonces, mis tomas de voz a mí me encantan porque a veces suenan mis movimientos. O sea, me tocó cantar varias canciones y estar cantando y estar como moviendo los brazos, Ujú. dirigiendo, silencios, fortes, vas tú no, ¿sabes? Entonces me tocó como también explorar una parte sí, de la corporidad del canto que quizá estaba acostumbrada a no, porque yo estoy todo el rato, bueno, Marchita es todo el tiempo, es muy tímido en ese sentido, ¿no? Con todo y que la voz está súper adelante, mi ser, mi cuerpo está siempre detrás del instrumento, hay una cosa como chiquita, el cuarto está bien presente. Abrigarse, ¿no? Con el instrumento. Sí, es como si me estuviera abrigando o tapando, ¿no? Y este disco tiene una cosa como de movimiento, como de libertad, como de que todo se está moviendo todo el tiempo. Yo canto y me estoy moviendo todo el rato. eh, los músicos también están como moviéndose todo el rato. No todo el disco es súper alegre, o sea, también hay canciones muy tristes, también hay canciones, hay baladas, o sea, es un universo bastante diverso, quiero decir, pero sí siento que en general hay mucho más cuerpo en este disco, o sea, hay mucho más, creo que es un disco que ataca los nervios un poco, que llega a los nervios del cuerpo. Todo esto que me cuentas va a ser muy interesante verlo en vivo, porque supongo que esta corporalidad también lo vas a llevar hacia el escenario. Justo hoy en la mañana tuve una junta sobre eso, ver realmente cómo trasladar, o sea, cuáles son esos valores del disco y cómo trasladarlos
al en vivo y sí, hay mucho de liberarme las manos por primera vez, que me emociona y me asusta porque llevo casi 11 años tocando y cantando a la vez. Pero bueno, tengo ganas de eso, de poder moverme más, sí, estoy en un punto también de querer hacer un show y querer proyectar mucha libertad, porque creo que estamos en un momento en el que la libertad se siente muy lejana. Es como que ahora, hoy día en el mundo, la libertad, un poco yo creo también la esperanza, se sienten un poco lejos. Y me interesa hacer un show y que este disco pueda como regresarnos a la idea de la libertad y a la idea de la esperanza y a la idea de eso, de la alegría, que no todo es sufrir, que también puedes sufrir como la lluvia, atravesar la lluvia y Y salir esto que me, distinto. y esto que me cuentas me da pie a una pregunta que tenía, ¿no? Que es que yo siento también que en el mundo ahorita estamos viviendo como una serie de, no sé si llamarlos retrocesos, pero como un bache en cuanto a ciertos derechos, a ciertas opiniones, a ciertas cosas que se habían conquistado socialmente, ¿no? Esto también interfiere en la música, o mejor dicho, cómo la música puede hacer para mantener estas ideas vivas y que no se vean atropelladas. Por ejemplo, en el caso del feminismo, de los derechos LGBTI o lo que sea. Sí. Yo creo que la música da pauta para que la gente imagine. Yo creo que nada nunca va a cambiar si no nos permitimos imaginar. O sea, yo sueño con el día que alguien tenga una idea que sea mejor que todo lo que conocemos. O sea, y creo que la música y las canciones permiten esos espacios para imaginar y sobre todo imaginar cosas mejores, ¿no? Sorpresas mejores, como dice David Aguilar. Imaginar lo inimaginable. ¿Cómo es ese mundo que realmente nos va a permitir el bienestar, que realmente nos inspira? Y ahí el arte, la música, las canciones y el arte juega un papel muy importante, porque Ujú. el arte es ese espacio donde creas lo que no existe. Em, y yo creo que mis shows, por lo menos lo intento, que en mis shows se abra siempre un espacio para preguntarnos cómo nos gustaría vivir, ¿no? Y luego ya a veces no da la vida para cambiar el mundo, pero por lo menos vivir uno mejor, O por creo lo que menos sí. acompañarnos, ¿no? Porque he visto Sí, en muchos de tus comentarios, los comentarios que te hacen en redes. Tus canciones me acompañan, me curaron, me sanaron, ¿no? sí, sí, eso es increíble. Me siento súper como humilde cuando me pasan esas cosas. Me acuerdo de eso, del trabajo de servicio. Silvana, en el 2022 ganas el Grammy, ¿no? Como mejor artista. Pero también esto yo creo que puede llegar a ser un peso para un artista en cuanto a la hora de escribir, ¿no? Y siendo tú tan íntima en tus letras. Esto te pone un peso, no sé si innecesario o necesario a la hora de escribir canciones nuevas, porque ya llega la fama, llega el reconocimiento, el más trabajo, la productividad, ¿no? ¿Cómo para ti asienta este trabajo? Mira, no te voy a mentir, o sea, la verdad que sí, sí, cuando me gané el Grammy mi vida no cambió, cambió para mejor a Ujú. niveles más laborales, ¿no? Y logísticos, pero mi vida interior y mi vida emocional y mi creatividad se mantuvo. Luego compuse las canciones de este nuevo disco. Cuando empecé a producir este disco, sí sentí la presión de la expectativa. O sea, sí sentí ay, güey, claro, esto es lo que viene después de. Ujú. Y ya hay una expectativa, ¿no? Y, y eso fue duro, ¿no? O sea, no voy a venir a decir que no me pasó porque me parecería injusto.
para con mi historia y sobre todo si a alguien le pasa, que sepa que es normal y que yo creo que el antídoto es reconectar con la intuición y con la tripa, o sea, reconectar con el lado más animal de la creación, o sea, con el lado más sagrado también de la creación y, y serle honesto a eso, no querer ser lo que no eres y acordarte que, que si te fue bien en la vida es porque fuiste tú. Ujú. Entonces no hay necesidad de dejar de ser tú o de cambiarte. Em, y eso, enfrentarse a lo desconocido como leer un libro nuevo con curiosidad, ¿no? Que la verdad es que siento que tus palabras son muy, muy genuinas y también transparentes, que a veces suelen, como, ¿cómo te explico? Caer en quedar bien muchos artistas. Y siento que en este Sí. caso es muy, va más allá de lo que estaría bien para poder hablar con, tal vez con un medio, con una publicación. Y también algo que se está hablando ahorita en los medios y que lo vi ahorita en tu Instagram y que también creo que a Sudamérica le afecta de cierta forma porque tenemos que vernos reflejados, es lo que está ocurriendo en la industria musical, ¿no? Pasó lo que pasó en República Dominicana con la discoteca, pasó lo que pasó con Ivette con Ivette y en cuanto a los fotógrafos en el Festival La Che. Pero mi pregunta es, ¿el show siempre tiene que continuar? No, 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 y ese no es el lenguaje de los músicos. Los músicos no... O sea, el show tiene que continuar, no lo inventó un músico. Esa frase no la inventó nadie que esté en el escenario. Ujú. Esa frase la inventó un, el capitalismo, no Un nosotros. negociante dentro del mundo, ¿no? Claro, yo creo que estamos, o sea, yo creo que la música, yo creo que estamos en un momento en el que quizá hemos dado muchas concesiones, los músicos y los creadores, para con la industria. Eh, Esa frase de el show siempre debe continuar, te digo, no me imagino un músico diciendo eso porque no es así, o sea, en el caso de lo que pasó en el ceremonia, a ver, creo que es complejo porque había muchísima gente, em, pero lo que sí quiero como mi punto de vista es que creo que lo que pasó en el ceremonia y en Dominicana nos tendría que llevar a reflexionar sobre en qué condiciones trabajamos y qué estamos arriesgando cada vez que nos exponemos en un concierto, ¿no? Y pienso mucho que esto tiene todo que ver justo con el sector más empresarial de la música. O sea, esto tiene todo que ver con los organizadores, los, sobre todo eso, los organizadores, los gestores, los dueños de los venues, los dueños de los bares, los dueños de cosas, ¿no? Y, y bueno, yo espero que a partir de lo que pasó, las cosas cambien, o sea, espero que Protección Civil se ponga más trucha, chequeando que todas las cosas estén en regla, que los festivales respeten, que no se les ocurra poner una grúa ahí a lo loco, o sea, como que sí, Sí, que se haga una revisión exhaustiva de lo que se hizo mal, ¿no? Y que se mejore. sí, sí, y de parte de los músicos y de los trabajadores, del staff, quizá también valdría la pena aprovechar este momento y reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos seguro? ¿Sabes? O sea, por qué construimos esta vida de mucho sacrificio Sin seguridad y social.
sin seguridad social, sin prestaciones. O sea, yo lo digo desde el privilegio. Yo lo digo desde el privilegio. A mí me va muy bien. Pero, pero yo empecé desde la nada, desde el 0,0 y yo me arriesgué muchísimo desde chica. O sea, yo viajé sola por México. Y justo eso iba a decir, ahorita que me dices eso, porque aquí lo tenía anotado, es que esa vez que conversamos, ya hace un par de años, me decías que uno de tus sueños era agarrar una combi y venirte por toda Sudamérica. Ya ahora no lo harías. Sí lo haría, la verdad. No sé si es un sueño ya, o sea, no sé si es un sueño recurrente, Ujú. pero, pero sí, me encantaría. Me encantaría. ¿Sabes qué? Hay un montón de cosas de ese estilo que me encantarían, pero no las hago porque me da miedo viajar sola, porque todo el tiempo vemos feminicidios de mujeres solas y todo el tiempo vemos que siempre les echan la culpa por ir solas. Eh, que es una bestialidad, porque a veces van dos amigas, tres, pero como que si es un grupo de mujeres están solas, ¿no? Em, entonces hay muchas cosas que no he hecho por miedo y eso me fastidia muchísimo la vida. Hay muchas cosas que no he hecho por miedo a que me maten y eso no... Hay muchas otras que sí he hecho y por eso estoy agradecida con la música, por empujarme y atreverme a eso, a desde chiquitita estar como tocando y tocando y tocando y viajando y tomando un avión a Tijuana y luego un camión a Ciudad Juárez y tal y llevando cultura y... Pero bueno, sí, creo que a veces uno de mis mayores enojos con el mundo es el miedo que nos impide vivir con libertad. Y espero que el miedo no tenga cabida ahora que vas a tocar en Guayaquil, que falta un mes. ¿Qué me puedes hablar específicamente de ese show que está entre el disco pasado, el nuevo disco, esta nueva Silvana, la vieja Silvana? Pues fíjate que es un momento súper interesante del show porque estoy haciendo como una especie de, como de recuento. Entonces en el show hay canciones de Lo Sagrado, que es mi primerísimo disco. Hay canciones, obviamente, de Marchita, o sea, casi que está todo Marchita. Luego están los sencillos. No se hace largo, ¿eh? Yo voy cortando cosas, no se preocupen. Y luego también está el EP de Abrazo. Y aunado a eso, yo he venido cantando las canciones del nuevo disco, a tal grado que ya cada vez que toco me las piden. O sea, me dicen, Lila Leli, o una que le pusieron, que en realidad se llama como un pájaro, pero le dicen las luces, porque dice, el primer verso dice, se apagaron ya las luces, ahora duerme la ciudad. Entonces la gente lo graba y lo sube a TikTok y le pone las luces. Y entonces, de hecho, esa canción se hizo súper viral en TikTok y yo ni me enteré. Em, y, y entonces es como un momento de transición muy divertido. A mí me está gustando muchísimo. Lo siento ya desde el año pasado, este momento de transición en el que la gente está como muy receptiva a lo nuevo, muy agradecida por lo viejo, o sea, muy conmovida siempre con Marchita. Siempre es como muchísima comunidad, o sea, se hace como una comunidad instantánea con Marchitas, como que realmente todos somos la misma persona y estamos ahí llorando. Em, y, y sí, y lo que me emociona mucho de este show es que lo hago sola, porque como es la primera vez que voy, siempre intento que mi primera aparición en cualquier lugar sea primero yo y ya luego traigo a la banda y así, ¿no? Pero siempre me interesa como presentarme lo más transparente y un poco como también honrar mi origen, que es ese, pues, tocar ahí en bares yo sola, ¿no? Entonces, sí, me tiene muy emocionada este show, la verdad. Y también por ahí vi que a Helado Negro también le emociona que vengas a tocar por la ciudad de la familia de él, ¿no? Sí, justo ayer, no, antier hablé con él y estábamos en el teléfono y nada, pues estábamos hablando de que qué maravilla y que
como que qué bendición dedicarnos a esto y poder como, pues conocer siempre un poco más de tus colegas a través de sus ciudades, ¿no? Ujú. También, a mí siempre me pasa, ¿no? Cuando voy a una ciudad que sé que es la ciudad original de algún amigo mío o amiga mía, siempre es como conocernos un poco mejor. Y también creo que por eso me gusta tanto viajar, porque siento que logro entender mejor a la gente que quiero. Perfecto. Silvana, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Se me ha ido volando todo el tiempo. Gracias. Y nada, nos vemos aquí en Guayaquil en un mes. Sale, pues, muchas Nos gracias. vemos. Que estés bien. Chao.